Buenas tardes a todos, esta es la clase número 8 y se inscribe en la unidad número 3 de la materia. Bueno, en la misma venimos viendo la dinámica del modelo industrial sustitutivo y cómo este modelo se despliega en paralelo a la particularidad histórica tan importante que es el desarrollo del peronismo. La dinámica del modelo industrializador implica un fuerte desarrollo y una rápida expansión de estos sectores obreros urbanos y de los sectores asalariados. Hay un gran desarrollo también de los sectores medios asalariados urbanos, aunque es claro que el elemento social nuevo, ¿no?, de este periodo es el desarrollo de los sectores obreros. El origen de estos sectores obreros urbanos tiene dos elementos, ¿no? Por un lado, una rápida expansión de estos sectores en un marco de crecimiento económico y de distribución del ingreso en una impronta de fuerte inclusión social. Por lo tanto, la experiencia de estos sectores obreros y asalariados es que en el mismo momento de su institucionalización se convierten en fuerza de trabajo, en fuerza de consumo, en sujeto de derecho, en ciudadanos, lo que les permite desarrollar una muy fuerte identificación con el aparato estatal. El movimiento sindical en la Argentina moderna se ha constituido como un principal canal institucional para visualizar la lealtad de esta clase trabajadora hacia Perón, ¿no? Esto lo vamos a ver bien claro en los escritos de James y de Luna. Bueno, la estrategia industrializadora, ¿no?, entonces es la construcción y la protección de estos sectores obreros asalariados. Tanto James como Luna muestran la relación entre el peronismo y esta clase trabajadora argentina, rechazando explicaciones simplistas, ¿no?, que piensan dicha relación en términos de manipulación por parte de un líder y una clase obrera pasiva, ¿no? Su interpretación dista de estas miradas simplistas y piensan esta relación en términos que quiebran con políticas excluyentes de antaño, como venimos viendo en unidades anteriores. En este sentido, el peronismo se va a diferenciar fuertemente de los gobiernos oligárquicos y los va a poner en jaque a partir de la movilización de este nuevo sector social, ¿no?, sectores obreros sobre todo. Esta es la forma social y política más clara de quebrantar la hegemonía política que el conservadurismo había tenido en la Argentina desde siempre, pero sobre todo hasta 1910, ¿no?, como venimos viendo. Entonces hay una lógica política en la protección del desarrollo de este nuevo actor social. Por lo tanto, la identificación de estos sectores obreros y asalariados y el Estado es un conjunto. Y esto es efectivamente uno de los elementos claramente diferenciadores de la experiencia peronista. Otro elemento fuerte que podemos pensar es el proceso de inclusión social que genera el peronismo en términos de trabajo y en términos también de consumo, es decir, de bienestar social y económico y de derechos políticos. Esto es un proceso de muy corto tiempo, pero muy expansivo y muy dinámico, que modifica fuertemente la estructura social de este periodo. Ahora, esto también tiene una lógica política que tiene que ver con un efecto de movilización de este sector, que es lo que necesita el peronismo para terminar definitivamente de quebrar la lógica de la hegemonía conservadora, que se sostenía sobre una gran movilización social, que a diferencia de esta gran movilización social, había una estructura más rígida, ¿no?, y también
una capacidad de estos sectores dominantes de articular con el Estado, con las Fuerzas Armadas, con los medios de comunicación, con la Iglesia, es decir, con distintos factores del poder para mantener justamente esta lógica de conservadurismo en el gobierno. Lo que le opone justamente el peronismo a esto es un efecto de movilización social y política muy amplio que logra contrarrestar todo este peso que hasta el momento se había dado bajo estos factores de poder. La experiencia peronista entonces permite un aumento en la capacidad de organización y negociación de la clase trabajadora, como también así en su peso social, ¿no? En un sector de la actividad económica solo se le otorgaba a un único sindicato el reconocimiento como mediador oficial entre los trabajadores y el empresario, ¿no? Esto garantizado bajo la Ley de Asociaciones Profesionales. Es decir, se creaba una estructura que ascendía por medio de confederaciones una única central, la Central Nacional del Trabajo, y esto aseguraba a los sindicatos muchas ventajas y a la vez que le otorgaba al Estado funciones de garante y receptor de los beneficios derivados. Entonces vemos esta fuerte, digamos, sindicalización y este fuerte diálogo de la clase trabajadora con el peronismo vía sindical. Entonces vemos como particularmente en Argentina la construcción identitaria de la clase trabajadora en su mayoría se construye entonces con el peronismo. Esta clase trabajadora, como dijimos, institucionalizada vía sindical, va a tener una relación con el Estado muy estrecha. Esto quiere decir que es un actor dinamizado, movilizado durante la experiencia peronista, ¿no? Porque la clase trabajadora es por definición un actor socioeconómico. Pero a la vez esta clase trabajadora, ¿no? Y paralelamente a su integración como fuerza social y como fuerza socioeconómica, asiste a una integración política coordinada por el aparato estatal, lo cual en la historia de nuestro país es algo arduamente novedoso. Hubo experiencias previas, ¿no? Con el irigoyenismo, pero es con el peronismo donde toma esta fuerza y esta movilidad y la clase trabajadora se constituye como un actor socioeconómico y político. Bueno, entonces continuamos. Este modelo económico de posguerra tiene su eje de acumulación en el sector de la industria, ¿no? Como venimos diciendo. Y en esta forma económica podemos pensar al salario como una variable netamente económica, en principio. Pero en la Argentina la acción colectiva del movimiento obrero no está solamente atada a la lógica económica, sino fundamentalmente a la estructura y a la cuestión política. Esto se expresa fuertemente en el 17 de octubre, ¿no? Donde el día que se conoce como la lealtad al peronismo, donde esto está muy bien registrado en el texto de Luna, que más adelante vamos a hablar un poco más puntualmente. Pero también se expresa fuertemente en lo que en esta clase obrera trabajadora y sindicalizada, en cómo se transformó luego, ¿no? En los 50, en los años 60, como un portavoz de un problema político propio del país, ¿no? La proscripción del peronismo. Justamente esta clase trabajadora va a enarbolar la bandera, ¿no? De la vuelta del peronismo a la Argentina, ¿no? Entonces acá se ve fuertemente esta construcción de un actor que podría pensarse, ¿no? Inserto
en un modelo de industrialización donde claramente tiene un fuerte protagonismo en tanto, digamos, productor de esas materias y generador de valor a partir de la fuerza de trabajo, pero que a la vez se constituye como un actor político, social, y que durante la fase del peronismo hay un reconocimiento de su estatus civil, político y de acción colectiva.